Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. En la clase pasada estuvimos viendo nuestros primeros intentos con algoritmia aplicada ya a lo que sería un programa propiamente dicho. Hoy vamos a hablar sobre un nuevo concepto dentro de lo que es la algoritmia que vamos a estar viendo, y es uno de los algoritmos más útiles que vamos a ver durante todo el año, porque lo vamos a aplicar todo el tiempo, ¿verdad? Y es un algoritmo que después vamos a ver aplicado en todos los años siguientes de una forma u otra, que es el bucle principal. Si bien este no es el nombre oficial o que van a encontrar en la literatura para este algoritmo, ¿verdad? Es un algoritmo muy sencillo. A mí me gusta llamarlo bucle principal porque es un algoritmo que puede controlar toda una aplicación y mantener esa aplicación funcionando hasta que el usuario quiera. Vamos a ver cómo está estructurado. Es un bucle mientras, ¿verdad? Y la particularidad que tiene es que al inicio del algoritmo vamos a definir una variable llamada opción. Puede llamarse opción, selección, en fin. El nombre puede variar, eso no importa, ¿verdad? Pero lo interesante de esta variable es que nos va a permitir almacenar la opción que elija el usuario más adelante. Cuando comienza el bucle mientras, vamos a chequear si esa variable es distinta de un valor X cualquiera, ¿verdad? Que nosotros vamos a preestablecer. Como la variable va a estar inicializada con un valor nulo, ¿verdad? Opción, por supuesto, va a ser su valor distinto de X, por lo tanto, entramos al bucle y en el bucle vamos a ejecutar las sentencias que hagan falta, pero siempre al final de todas esas sentencias, lo último que vamos a solicitarle al usuario es que ingrese información que nosotros vamos a limitarle las opciones que puede ingresar y que esa información se guarde en la variable opción. Si el usuario ingresa el valor mencionado, ¿verdad?, que nosotros le vamos a indicar, lo que va a suceder es que el algoritmo va a terminar. Pero si ingresa otro valor cualquiera, lo que va a suceder es que el algoritmo va a volver a ejecutarse y se va a seguir ejecutando, ¿verdad?, una y otra vez hasta que el usuario elija su opción. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que me permite desarrollar interfaces de usuario, ¿verdad? Porque el algoritmo va a permanecer en ejecución hasta que el usuario lo decida. Solamente cuando el usuario decida cerrarlo es que el algoritmo va a dejar de ejecutarse. Entonces, lo que eso nos va a permitir es desarrollar interfaces del usuario que permanecen activas, ¿verdad? Y que pueden avanzar a diversos niveles de complejidad con múltiples opciones. O sea, la base para ya una aplicación. Entonces, ya tenemos un algoritmo bastante potente para poder trabajar y en realidad es un algoritmo muy sencillo, de pocas líneas de código, la base. Después lo vamos complementando con todo lo que querramos que nuestro programa haga, pero el algoritmo en sí es muy sencillo. Vamos a ver cómo se implementa en PSInt. Vamos a crear un algoritmo, vamos a llamarlo, por supuesto, bucle principal. Y vamos a definir nuestra variable. Definir, vamos a llamarle opción 1. Y vamos a definirla como carácter. Y vamos a inicializar opción 1. Esto es importante. ¿Por qué la vamos a inicializar? Para asegurarnos que el valor inicial de esta variable
que la vamos a utilizar para controlar nuestro bucle, tenga un valor que no nos cierre el bucle. Y, por supuesto, también por lo que hablábamos de buenas prácticas de programación, ¿verdad? Asegurarnos de no tener valores basura en el espacio de memoria de nuestra variable. Entonces vamos a decir que opción 1 es igual a, comillas, comillas, o sea, un valor nulo. Luego vamos a definir nuestro bucle mientras. Vamos a utilizar el botoncito de acá. Y vamos a completarlo. Nuestra expresión lógica entonces va a ser opción 1, diferente, y vamos a decir, bueno, que vaya a ser diferente de X. O mejor de N, ¿verdad? Y vamos a iniciar nuestra secuencia de acciones. Entonces vamos a agregarle unos cuantos escribir, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña bienvenida para el usuario, ¿verdad? Escribir bienvenido usuario, que desea hacer, ¿verdad? Y le ponemos las opciones que queremos darle al usuario. Vamos a ponerle que continuar, escribir N, salir. O mejor, vamos a cambiar acá para que quede más. Desea continuar. S, sí y N. No, queda mucho más claro, mucho más intuitivo para el usuario. Muy bien, entonces nos va a mostrar esto en pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es leer hacia nuestra variable. Leer desde el teclado. Leer opción 1. Aquí podríamos agregar un chequeo para asegurarnos de que nuestro usuario no nos ponga cualquier otra cosa, sino solamente S o N, pero por ahora vamos a dejarlo así tal cual. Fíjense, es un algoritmo muy, muy sencillito. Ocupamos prácticamente más líneas de código con lo que es las opciones y el interactuar con el usuario que con el algoritmo en sí, ¿verdad? La interacción con el usuario nos ocupó 4 líneas, mientras que el algoritmo en sí también son unas 4 líneas más, ¿no? 5 líneas. Es un algoritmo muy sencillito y fíjense qué interesante el comportamiento que tiene. Vamos a ejecutarlo. Fíjense, bienvenido usuario, desea continuar y nos dice sí o no. Si yo escribo sí, bienvenido usuario me vuelve a repetir. Mientras yo escriba ese, me va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque esto es un bucle infinito. Pero la diferencia es que es un bucle infinito controlado. ¿Cuál es el control de este bucle infinito? Esta sentencia que lee el valor de la variable opción, ¿verdad? Y por supuesto el valor mismo de la variable opción. Esta sentencia obliga al programa a detener su ejecución y esperar a que el usuario ingrese un valor, ¿verdad? Por lo tanto, no consume recursos de forma descontrolada. El programa se detuvo y espera al usuario a que exprese lo que quiere, ¿verdad? Y la variable, ¿verdad?, permite que justamente el usuario controle lo que le pasa al bucle con este valor acá. Y si
yo ingreso n, termina el algoritmo. Podemos mejorarlo un poquito. Por ejemplo, podríamos definir un par de variables más acá. Definir nombre como carácter. Y también vamos a inicializarlo. Nombre es igual a... Y podemos solicitarle al usuario. Fíjense, estamos dándole complejidad ya a nuestro programita. Leer. Vamos a escribirle en pantalla. Escribir. Por favor. Ingrese su nombre. 2 puntos. Y leer hacia nombre. Y acá lo complementamos. Bienvenido, usuario. Vamos a poner la coma. No, el más se me confundió con Java. Disculpen. Nombre. Y podemos agregar justamente al comienzo una sentencia, un comando que lo que nos va a permitir es borrar la pantalla para que quede más prolijo, para que no se vaya repitiendo el texto, sino que la pantalla vuelva a quedar en blanco y a escribirse de vuelta. Va a quedar mucho más prolijo, que es esta. Borrar pantalla. Borrar pantalla hace eso, me borra la pantalla y fuerza a escribir de nuevo desde el comienzo. Entonces no va quedando una tira de texto con líneas y líneas y líneas, sino solamente lo último que se escribió. Se va viendo de a pantalla, como se dice. Entonces, ya nuestro algoritmo ya tiene unas cuantas líneas de código, ¿verdad? Pero sigue siendo sencillito. Lo vamos a ejecutar. Entonces, me pide el nombre y voy a poner Sebastián. Bienvenido, usuario Sebastián. ¿Desea continuar? Si le digo que sí, Enter. Miren, vuelve de nuevo a la misma pantalla. Parece que no pasó nada, ¿verdad? La pantalla apenas parpadeó, fue algo muy, muy, muy rápido, pero me volvió a mostrar lo mismo. Si digo desea continuar, N, ahí sí termina la ejecución. ¿Qué vamos a hacer con este bucle principal? Bueno, vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a hacer algoritmos cada vez más complejos que van a quedar dentro de diferentes bucles principales, porque puedo tener bucles principales uno adentro del otro. Puedo tener un montón de posibilidades. Vamos a ir dándole un poquito de complejidad a esto. Entonces, con eso terminamos esta clase de hoy sobre el bucle principal. En la clase que viene vamos a trabajar también con otro bucle, pero que va a trabajar sobre listas. Entonces, con eso terminamos por hoy. Nos vemos la clase que viene.